El capítulo de hoy es el capítulo 5, preparación para la crisis que provocará las leyes dominicales. ¿Qué tal si comenzamos con una oración? ¿O tienes algo que decir? No. ¿No? Orar. Ok, oremos entonces. Padre Celestial, una vez más queremos agradecerte por todo el amor que tú nos brindas, tu paciencia, tu misericordia y todas las bondades que tienes hacia nosotros, Señor. Amén. Gracias porque podemos estar esta noche aquí, Señor. Es por tus bondades y tu bendición que estamos aquí. Te pedimos especialmente por la audiencia, Padre, para que tú puedas, junto con tu Espíritu Santo, dar sabiduría, entendimiento a todo lo que se va a hablar esta noche. Amén. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Entonces, la primera cita que quiero comenzar con ustedes es esta. Este capítulo es interesante. Y sí, muchas veces cuando las personas leen este capítulo, lo primero que ven es la ley dominical. Porque por alguna razón esa es la esencia que ponen de irse al campo. Y como hemos venido diciendo en tiempos pasados, no queridos, ese no es la esencia de irse al campo. La esencia de ir al campo es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Es el lugar apropiado para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dios quiere... Mira, dice la sierva de Dios que cuando estás en el campo, simplemente mirando los árboles, la naturaleza, imperceptiblemente Dios transforma el carácter de cada uno de nosotros. Entonces, simplemente viviendo ahí, ya Dios está trabajando en nuestras vidas. ¡Qué bendición! Imperceptiblemente. Imperceptiblemente, o sea, aunque tú no te estás dando cuenta. Ahora, esto es lo interesante, y mi esposa y yo hablamos de esto todo el tiempo. Lo interesante es que cuando estás en la ciudad, solamente estás viendo ¿qué? Estás viendo las cosas creadas por el hombre. Los edificios, las cosas que los hombres han creado. Sí, entonces imperceptiblemente Sí. estás transformado a la imagen del hombre, porque Sí. el hombre fue el que creó eso. Sí. Pero si quieres que Dios transforme tu vida, tienes que ver las cosas que Dios creó, que es la naturaleza, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando estamos viendo programas de televisión, programas de acción, imperceptiblemente están moldeando nuestro carácter y no nos damos de cuenta, pero esa es la realidad. Entonces, Dios quiere que estemos apartados de esas cosas, que estemos en el campo donde podamos verle a través de la naturaleza y su voz es mucho más clara. Se oye más clara en la naturaleza. ¿Verdad? Porque como está todo en silencio, oye los pájaros. Perdón. Como todo está en silencio, no hay distracciones. Puedes tener esa comunicación más profunda con Cristo. Personalmente yo lo he visto. Amén, amén, sí. Eso es una bendición y los invitamos a compartir eso. Ok, esta es la primera cita del libro y la primera cita dice, no debemos ubicarnos donde seremos forzados a estar en contacto estrecho con quienes no honran a Dios. Pronto surgirá una crisis con respecto a la observancia del domingo. Ahora hay varias cosas aquí, pero yo exalté algunas palabras. Uno es forzados a estar en contacto y otro es con personas que no honran a Dios. ¿Por qué será eso? Ahora, mi pregunta a ustedes será, es ¿por qué ustedes creen que la sierva de Dios está diciendo que no debemos de ubicarnos o no debemos de estar en lugares donde estaremos forzados a estar en contacto estrecho, o sea, estar cerca de quienes no honran a Dios? Y no está hablando acerca de estar cerca en cuanto a tú ir a ministrar o a dar una boleta o trabajar con alguien y regresar. Está hablando acerca de vivir en un ambiente con personas que no honran a Dios. Y yo creo que es lo que hemos venido diciendo, que el ser humano tiende a ser moldeado por lo que ves. La palabra de Dios dice que
somos transformados mediante la visualidad, mediante la observancia, mediante estar viendo, somos transformados, ¿no? Por eso dice que tenemos que meditar en Cristo, en su carácter, en su trabajo. Entonces seremos transformados al carácter de Cristo. Amén, amén. Somos transformados por lo que observamos. Esa es una ley que Dios puso en cada ser humano. Si estamos en medio de la violencia, usualmente tendemos a ser violentos. Si crecemos en casa, en las casas latinoamericanas, o sea, las casas latinoamericanas todas tienen picante. Los papás tienen picante, las mamás tienen picante, el rejo tiene picante, todo es. Entonces creces en ese ambiente y usualmente ese ambiente sigue, al menos que tú tomes una decisión de transformar, de no ser así, eso es como es. Sí. Y usualmente nos enojamos rápidamente. Increíblemente no nos damos de cuenta de que lo que nos rodea es lo que nos moldea a nosotros, y sobre todo a nuestros hijos, lo que está al lado, lo que está en su ambiente, todo eso involucra los cambios de carácter o en los caracteres de ellos. Sí, es muy cierto. Una de las cosas que es importante que entendamos, y es lo que mencionó mi esposa, que los niños son afectados por nuestros comportamientos. Sí. Muchas veces, cómo contestamos, cómo le hablamos, cómo tratamos a nuestras esposas o cómo tratamos a nuestros esposos, usualmente el niño aprende esa manera de ser. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Dice la sierva de Dios que aún antes de que el niño haya nacido, cuando el niño todavía está en el vientre de la madre, ya la madre está pasando sus rasgos de carácter al niño. Si ella está enojada, el bebé lo siente y es afectado por eso. Aun cuando está dando a amamantar, cuando está enojada y da a amamantar al niño, también afecta al niño. Eso es algo increíble. Percibe lo que está afuera también. Sí. Sí, el niño en esa etapa está aprendiendo todavía. No crean que porque el niño está en el vientre no está siendo afectado. Y es algo que pasamos por alto, y Satanás está haciendo su trabajo bien hecho, porque no nos damos de cuenta que estamos aquí hablando de esto, pero es una situación muy, muy seria de que la influencia es lo que predomina en nosotros y nos cambia el carácter, o nos ayuda para bien o para mal. Para mal, sí. Y tengo que tomar hay alguien allí que me mandó un saludo, dice que, hola paisano, soy de Bocas del Toro, Panamá, Dios es sabio. Elma Daniels. Elma Daniels, bendiciones Elma, bienvenida al canal. La verdad es que me da mucho gusto ver a una bocatoreña aquí, y sí, de Boca soy. Sí, bienvenida Elma, un placer tenerte aquí con nosotros. Hay que traer a todos los panameños de Bocas aquí. Pero sí, es muy importante que entendamos eso. Y la sierva de Dios es una de las razones por la cual Dios nos está llamando a apartarnos de los lugares donde hay una influencia negativa. En la ciudad, lo que sucede es que la violencia está al día. Entonces, el estar observando violencia día y noche, afecta. Por ejemplo, mi esposa y yo, y como hemos hablado anteriormente, vivíamos en Nueva York. Sí. Ahora, ya cuando yo me mudé a Nueva York, ya estaba acostumbrado. Ya cuando yo me mudé a Panamá, empecé a ver ciertos actos que al principio eran un poco molestosos, ¿no? Pero ya con el tiempo uno salía y era normal ver al chino corriendo con una pistola y disparando del panadero, porque trataron de robarle. O en la escuela ver a alguien disparado también en San Miguelito. Entonces eso era algo que ya había distorsionado mi mente. Aún mi esposa tiene experiencia cuando fue a Panamá, experiencias que le causaron cosas que no estaba acostumbrada a ver, que también le causaron un poco de incomodidad, aún en mi casa. Entonces, cuando nos mudamos a Nueva York, la violencia allí igual, la vendida de droga, uno como que se adapta a ese estilo de vida. Y hasta que uno no diga, ¿sabes qué? Yo no quiero esto para mi hijo, el niño también se moldea con eso. Entonces, al salir de allí, increíblemente, al salir de allí y tener un cambio de panorama,
también la mente empieza a cambiar. Cambia. Y ahora empiezas, cuando regresas a Nueva York, empiezas a ver, wow, cómo uno pudo vivir en esta clase de vida. Sí, es muy difícil. Pero es importante que entendamos que la vida, el carácter es moldeado por las cosas que rodeamos. Y por eso la sierva de Dios nos dice que no debemos de vivir en lugares donde estamos viviendo estrechamente con aquellos que no honran a Dios. Wow, influye demasiado Sí. en la vida de los, sobre todo los jóvenes, los niños y los adultos también. Sí, los hijos de Dios no deben. Dice aquí, debemos ubicarnos, y hablando de dónde es mejor vivir, debemos ubicarnos en un lugar donde podamos cumplir plenamente con el mandamiento del sábado. Ahora, cuando leímos anteriormente, en la página anterior, dice que pronto surgirá una crisis con respecto a la observancia del domingo. Ahora, para aquellos que están con nosotros, que tal vez sea la primera vez que están escuchando eso del sábado y el domingo. Ahora, nosotros creemos en la palabra de Dios. Cuando lees el libro de Génesis, capítulo 1, Dios atravesó por la creación. Y en la conclusión de la creación, al principio del capítulo 2, final del capítulo 1, principio del capítulo 2, cuando Dios terminó de crear al mundo como lo conocemos hoy, capítulo 1, vamos a leerlo para que puedan ver lo que estamos tratando de decir. Ahora, este es el principio, aquí no hay judíos, no hay cristianos, este es Adán y Eva, ¿ok? Y estamos leyendo el capítulo 2, versículo 1 y 2. ¿Puedes leerlo, por favor? Sí. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Amén. Hasta el 2. Hasta el 1 y el 2, sí. Aquí estamos viendo que Dios creó la tierra en 6 días, ¿verdad? Y el séptimo día dijo que Él cesó de trabajar y reposó y santificó el séptimo día. Ahora, lo interesante es que el único día de la semana, cuando tú lees la Biblia en el libro de Génesis, el primer día se llama el primer día, el día 2, día 3, el día 4, todos los días tienen números excepto el séptimo día, es el sábado. ¿Sí? Dice que Dios reposó en el sábado y lo santificó. Ahora, interesantemente, cuando vamos a los 10 mandamientos, en Éxodos capítulo 20, y vamos a los 10 mandamientos, Éxodo 20, capítulo 10, Éxodo 20, versículo 8, en adelante dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. Ahora, interesantemente, este mandamiento, que es el 4º mandamiento, apunta, o sea, te dice que debes de descansar, de reposar en el séptimo día. Y te dice, ¿por qué? Dice, porque Dios creó en 6 días la tierra y reposó en ese día. Amén. O sea, que en ese día estás básicamente diciendo, yo reconozco a Dios como mi creador, como el dador de vida. Eso es una manera de tú apartar. Tú tienes 6 días, dice Dios, 6 días tienes para trabajar, pero el séptimo dice, ok, este día es para mí, para que tú dejes todo lo que estás haciendo y simplemente dedique ese día a tu Dios, a tu creador. Amén, amén. ¿Ve? Y aquí, es una bendición saber de que eso que es un mandamiento que el Señor nos ha dado. amén, amén. Ahora, nosotros sabemos que este es el día sábado. Entonces, el sábado, viniendo a ser el séptimo día, la historia nos muestra
que cambiaron el sábado al domingo. Ahora, más adelante yo voy a hacer un estudio más detallado de esto. Si no entendiste, quédate con nosotros, que al final vamos a hacer un estudio totalmente detallado de cómo fue que se llevó a cabo esto. Este día fue cambiado. Ahora, va a llegar el tiempo, de acuerdo a la profecía del libro de Apocalipsis, va a llegar el tiempo en donde este va a ser un mandato civil, donde van a decir que tienes que guardar el domingo. Primero va a comenzar como algo ligero, pero va a ir tomando más y más y más fuerza. Y ya estamos viendo cómo se ha estado moviendo esto en el mundo cristiano, donde están pidiendo que tenemos que observar, tenemos que regresar a observar the blue laws, como le dicen, para poder llevarnos a ese aspecto, a ese punto donde el sábado de Dios es puesto a un lado y el domingo de los hombres es puesto. Tuve que hacer esa pausa porque no quería que aquellas personas que están aquí, que no entienden lo que estamos hablando, queden un poco confundidos. Aquí está diciendo que la crisis va a venir cuando no vas a poder guardar libremente tu sábado. Porque el que guarda el sábado en vez del domingo va a padecer persecución. Sí. Entonces la sierva de Dios está diciendo que es mejor apartarnos de un lugar, buscar un lugar donde podamos libremente guardar nuestro sábado. Entonces aquí comenzando, dice, debemos ubicarnos en un lugar donde podamos cumplir plenamente con el mandato del sábado. Ya lo leímos, el mandato, el cuarto mandamiento de guardar el sábado, ya que el sábado, tanto el sábado como no matar, como no mentir, como no robar, como no cometer adulterio, es parte de los 10 mandamientos. Y de acuerdo a la palabra de Dios, si violas uno, violas todos. ¿Sí? Entonces, sigue diciendo, el Señor declara, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguno. Leímos Éxodos 20, leímos del 8 en adelante, pero aquí está 20, 9, 10. Y debemos tener cuidado de no colocarnos en un lugar donde será difícil para nosotros y nuestros hijos observar el sábado. Ahora, muchas personas cuando leen esto, ven que hay que ir para allá porque hay que poder observar. No, básicamente está diciendo que busques un lugar donde tú puedas en paz adorar a tu Dios. Es eso lo que está diciendo. No está diciendo que salgas huyendo, está diciendo, sí, ¿va a venir ese tiempo? Sí, va a venir. Pero acuérdate, Dios es el que va a proteger a su pueblo. Dios a su pueblo va a ser un muro en tiempos de dificultades. Él promete protección, pero lo que está diciendo es, si tú estás en un lugar donde te es difícil someterte y pasar tiempo con tu Dios, te va a ser estresante. Busca un lugar donde tú puedas pasar en la naturaleza con Dios, donde puedas ser moldeado por sus obras, por su obra de arte, que es la creación, y puedas vivir en paz. Pero muchos dirán, aquí, bueno, vivimos en los Estados Unidos, muchos dirán, bueno, ¿y cómo no vamos a ocultar eso? Porque aquí todo se sabe, aquí saben qué religión eres, dónde trabajas, la escuela donde van tus hijos, todo eso. Entonces, ¿qué tú dirías a eso? Bueno, el moverse al campo no es para ocultarse. Yeah. Nosotros no vamos a ocultarle a nadie. Es más, cuando tú te mudas al campo, yo espero que estés involucrado con tus vecinos. Visita a tus vecinos, introdúcelos a la verdad, al amor de Cristo. O sea, es más, si más adelante vamos a aprender acerca de el plan de Dios cuando estemos en el campo. No es simplemente ir al campo y esconderse, no hay obra que hacer allí. Vamos a aprender que irse al campo, primero que todo, es para trabajar en nuestro carácter. Luego, es para buscar un lugar donde podamos seguir haciendo la obra en tiempos difíciles. ¿Entienden? Cuando vienen los tiempos difíciles, lo primero que se cierra son las ciudades. Para muestra un botón, cuando vino COVID. Se cerró todo. Las ciudades era un poco difícil accesar cosas. Los que están en el campo creciendo sus propios víveres, sus propias comidas, no tienen ese problema. Pero el que está en la ciudad y va a Walmart, entonces tiene problema. Ahora, yo quiero usar algo de ejemplo. Quiero que vayamos
y mi esposa va a leer esto. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 14, y quiero mostrarle la vida de Abraham y la vida de Lot, que nos ayuda un poco a entender esto. Ahora vamos a comenzar, quiero comenzar en el 13 porque quiero comenzar donde Abraham y Lot se apartaron, ¿sí? Entonces estamos tratando de que podamos entender el panorama, para que podamos entender lo que estoy tratando de dar, que se conecta con la ciudad versus vivir en la ciudad versus vivir en el campo. So, vamos a comenzar con el 13 y vamos a comenzar en el versículo 9. Y está hablando acerca de cuando Abraham y Lot decidieron apartarse. So, Génesis 13, 9. Ajá, 13, versículo 9, y Ok. vamos a... ¿No está toda la tierra delante de ti? Ajá. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Sigue, 9 hasta- sigue. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí la llanura del Jordán, y fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves le dará a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, tu descendencia será contada. ¿Sigo? Sí. Levántate y ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el Sinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Amén. Ahora, miren lo interesante. He aquí, Lot y Abraham habitaban en el campo. Sí. ¿Están conmigo? Los dos estaban habitando en el campo. Ahora, Lot enriqueció, Abraham enriqueció. Los dos eran ricos y a causa de sus riquezas estaban teniendo un poco de dificultades entre sus obreros. Y Abraham, aunque él fue el que Dios le dio la promesa, siendo un buen hijo de Dios, dijo: ¿sabes qué? No nos conviene estar juntos. Vamos a apartarnos. Levanta tus ojos, mira delante de ti y tú escoge. Ahora, Lot, increíblemente, cuando Lot miró, dice la palabra de Dios que él miró hacia las tierras de las Llanura. las llanuras, las ciudades, en las llanuras. Escogió ciudad. Ahora, no tengo esa cita, pero me hubiera gustado traer la cita que hablaba acerca de eso, de la hermana de White, que hablaba acerca de cómo fue que Lot tomó esa decisión, interesantemente. Pero Abraham dice que él observó y miró el campo. Y fue y puso su tienda en el campo y hizo altar a Dios. Mientras Lot estaba buscando cómo hacer prosperidad, cómo hacer dinero, y para allá se movió. Ay, esa cita era crucial. Ahora, quiero mostrarles algo. Voy a mostrarles, es la cita de Abraham. Dice aquí: poco tiempo después se mudó a Hebrón, y está hablando acerca del versículo 23, creo que era, que estabas leyendo. No, el 13, ese está comentando en el versículo 13, 17. Poco tiempo después se mudó
a Hebrón, está hablando de Abraham, levantó su tienda bajo el encinar de Mamre y al lado erigió un altar para el Señor. En esas frescas mesetas, con sus olivares y viñados, sus ondulantes campos de trigo y las amplias tierras de pastores, amplias tierras de pastoreo, circundadas de colinas, habitó Abraham, satisfecho de su vida sencilla y patriarcal, dejando a Lot el peligroso lujo del valle de Sodoma. Ahora, es increíble porque hace un contraste y el pasaje antes que este en el libro, este es el libro de Patriarcas y Profetas, página 54, página 127, párrafo 1. El párrafo antes de este habla acerca de cómo Lot tomó su decisión. ¿Ven? Entonces, para el que quiera puede ir y buscarlo y ver cómo Lot tomó su decisión. Lot estaba pensando en la prosperidad económica y en las ciudades y en el lujo que ofrecía esta tal. Mientras Abraham estaba buscando un lugar donde podía pasar tiempo con Dios, en la naturaleza. Ahora, es increíble porque ambos escogieron su camino y el final del camino muestra las consecuencias de esa decisión. Lot estaba buscando lo del mundo más que todo. Sí. Y Sí. Abraham estaba buscando cómo complacer a Dios en todo. Entonces eso lo llevó a tomar decisiones. Bueno, a Lot la llevó a tomar decisiones que no le convenieron ni a él ni a su familia. Por eso nos dice que debemos ubicarnos en lugares donde podamos servir a Dios. Sí. Y usualmente es difícil ser un siervo de Dios en las ciudades. Es muy difícil. Vamos a ir ahora a Génesis 14, del 8 al 13. Y vamos a leer ahora esa. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Abna, el rey de Soboín y el rey de Bela, que es Suar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goín, Afmarbel, rey de Sinar, y Arionok, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. ¿Sigo? ¿Hasta el 13? Okay. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y Gomorra, y todas las provisiones se fueron. Tomaron también el hijo del hermano de Abraham que moraba en Sodoma y a sus bienes y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo que habitaba en el Sinar de Maré, el amarreo hermano, el Escol y el hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Amén, gracias. Ahora, espero que hayan captado esto. Estamos leyendo Génesis 14, versículos del 8 al 13. For those out there who are with us who just don't speak Spanish, we were reading Genesis 14, verses 8 through 13. Pero es interesante porque aquí muestra que está sucediendo algo. Hay una guerra. Dice que se reunieron, creo que 4 reyes, se rebelaron contra un reino a la cuales eran súbditos. Y ese reino vino e invadió a Sodoma y se llevó a todos, incluyendo a Lot y a su familia. ¿Dónde estaba Lot? En las llanuras. En la ciudad. Lot estaba en la ciudad y cuando vino la invasión vino a la ciudad. Vino a la ciudad. Ahora, usualmente cuando se invade un país, lo primero que quieren destruir son las bases militares. Yo soy panameño. Cuando los Estados Unidos invadió Panamá, ¿saben dónde yo vivía? En la provincia.
Ahora, aún estando en la provincia, habían unas bases militares. En Almirante había una base militar. ¿Ve? Pero donde yo vivía no había base militar. Y la gente en el campo, ninguno sufrió ningún daño porque no estaban en lugares aglomerados. Usualmente la táctica es destruir base de campo, destruir acueducto, destruir cosas que hagan daño a la sobrevivencia. Lo que estoy tratando de decir es que Abraham estaba en el campo, Lot estaba en la ciudad. Vinieron, se llevaron a Lot y a toda su familia, y Abraham ni sabía lo que estaba sucediendo. Sí. Dice allí que vino uno de los que se escapó y le dijo a Lot lo que sucedió. Wow. Lot estaba descansando En bajo el su campo. bajo su arbolito de coco, En bajo el su campo. palmera en el campo, Ujú. pensando y meditando en Dios. Sí. Están viendo cómo se conecta esto. Usualmente el pueblo de Dios desde el principio, el pueblo de Dios ha vivido en el campo y han provisto por ellos mismos. Y siempre ha sido el plan de Dios eso. La primera ciudad la creó Caín Caín. en rebelión. Él se apartó del campo donde estaba su papá y se fue y creó una ciudad. Él fue la primera ciudad mencionada en la Biblia. Fue creada por Caín. Y Caín fue el que le enseñó a todos sus hijos a rebelarse en contra de Dios. Ese era su propósito. La ciudad nunca fue el diseño de Dios para sus hijos. Wow. Fue la naturaleza. Ahora miren este comentario. Ahora alguien mencionó aquí que dice, interesante, que hasta José puso su mirada en el campo, Goshen. Ya. Imagínense. Vamos a ver aquí ahora. Miren este comentario acerca de Abraham. Después que a Lot se lo llevaron, vinieron a Abraham y dice, Abraham que habitaba tranquilamente en el encinar de Manré, fue enterado por un fugitivo de lo ocurrido en aquella batalla y de la desgracia de su sobrino. ¿Están viendo? Pero a él no le afectó. Para Ahora él nada. tuvo que ir a ayudar a Lot. Si Lot hubiera estado con él en la... No hubiera... No le hubiera sucedido lo y su que familia estuviera bien. Sí. ¿Están viendo lo que estamos tratando de conectar? Y esto siempre pasa así. Las personas en el campo difícilmente pasan por las dificultades. Cuando se cerraron las diferentes oportunidades o diferentes cosas dado al COVID, en el campo todo seguía igual. Todo seguía igual. Ok, y si seguimos adelante, dice, lleno de dolor, regresó Lot a su casa y contó, esta es otra parte, y este es básicamente lo que está sucediendo más adelante con Lot, y simplemente estoy mostrándole cómo la decisión de Lot afectó. Ahora, cuando secuestraron a Lot, nos imaginaríamos que Lot entonces tomaría la decisión de salir de la ciudad e ir al campo. Pero eso no fue el problema, eso no fue la decisión de Lot. Lot decidió quedarse en la ciudad. El ambiente lo influenció. Sí. Lo influenció. Exactamente. A quedarse un poco más. Ujú. Y se quedó. Bueno, no solamente el ambiente, tenía riquezas. Sí. Lot era un hombre de riqueza, tenía propiedades. Entonces Lot tenía una casa bonita y Lot no quería dejar la conveniencia de su casa para ir a estar en un campo, en la montaña. ¿Quién quiere hacerlo? Y usualmente es la conveniencia la que nos hace vivir en las Conveniencia. ciudades, porque todo está allí. En los trabajos es más fácil conseguir trabajo, pagan mejor, pero no es el plan de Dios. No. Es mejor vivir con poco y tener a Dios que vivir con mucho y no tener a Dios en nuestras vidas. Vamos a correr hacia adelante, futuro. Lot todavía se quedó en Sodoma. Y miren ahora, cuando Dios decide, Sodoma ha pasado por encima de lo que Dios permite.
en cuanto a pecado. Dios dijo, ok, hasta aquí llegó Sodoma, las cosas que están pasando allí son definitivamente horribles. Ahora, cuando leemos la experiencia de Sodoma, creo que es el capítulo 17 de Génesis, pero cuando leemos la experiencia de Sodoma, vemos que cuando la gente vinieron a tocar, venían los ángeles caminando, los mensajeros de Dios, y se posaron afuera. Estaban afuera como que iban a pasar de largo y Lot los vio y Lot vino corriendo diciendo, hey, 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 vengan y quédense en mi casa. Y dijeron, no, no vamos a ir a tu casa, nos vamos a quedar aquí afuera en el parque. Y Lot, siendo un hijo de Dios, aprendiendo de Abraham, qué bueno que aprendió eso de Abraham, porque si él no hubiera llamado a esas personas a venir a quedarse con él, pierde esa oportunidad de ser salvo. Los ángeles a propósito hicieron eso y cuando Lot le dijo, Lot le insistió porque Lot sabía el lugar donde él vivía y él sabía que si se quedaban allá afuera corrían el riesgo de ser atacados por las personas de esa ciudad. Entonces le dijo, no, no se queden acá afuera, amigos, vengan conmigo y quédense en casa, posen en mi hogar. Y ellos fueron y posaron con él. Ahora Lot no sabía que ellos eran ángeles, pero cuando empezaron la gente a venir, cayó la noche, dice la Biblia, y vinieron ellos y empezaron a tocar la puerta. Dice, sáquennos a esos hombres que llegaron a la ciudad. Ellos ya los habían visto cuando llegaron y les pusieron ojo. Ahora, lo interesante es que dijeron, para que los conozcamos. Ahora, esa palabra conocer, nosotros lo usamos, pero yo quiero conocer a la persona allá o quiero conocer a X persona. La Biblia, cuando habla acerca de conocer, pueden leer en el libro de Génesis, al principio, cuando dijo, Adán conoció a su esposa y nació su hijo. En este instante, la palabra conocer básicamente está diciendo íntimamente, intimidad. Ellos estaban tratando de... Eran tan malas esa gente que pensaban sí, en esa maldad. Sí. Así. Ahora, esto es lo interesante, que los ángeles, cuando él dice, Lot previó lo que venía, y él dijo, mira, si yo no salgo allá afuera me van a tumbar la puerta. Lot salió para poder defender a los visitantes y dijo, hey, no hagan este gran mal, vecinos, no sean así. Mira, yo tengo 2 hijas allí, vírgenes que no han visto hombre. ¿Están viendo el contexto? Sí. Ellos querían acostarse con los hombres. Pero Lot le está diciendo, no hagas tal aberración. Yo tengo 2 hijas que no conocen hombres, son vírgenes, acuéstense con ellas. Hagan lo que quieran, pero no toquen a estos hombres que han entrado a mi hogar bajo el techo de protección. Y ellos dijeron, ¿y quién te ha puesto a ti como juez entre nosotros? Si tú no sacas a esos hombres, te vamos a hacer más daño a ti. Dice que empezaron a hacerle gran violencia a él y los ángeles estiraron la mano, lo metieron y le contaron, mira, esta ciudad está a punto de ser destruida porque han hecho aberración ante Dios. Y su comportamiento, aun cuando los cegó, dice que los ángeles los cegó, y aun cuando los ángeles los cegó, mi querido, todavía dice que se esmeraban tratando de encontrar cómo entrar a la casa. Uno creería que después que te cegaron, algo hay raro con esta gente, arrepiéntete o vete a casa. No, todavía ciegos estaban buscando cómo entrar a la puerta. Eso es lo malo que estaban en ese lugar. Y eso fue lo que vio Lot. Ahora, imagínate lo que no se había visto. Y por cuánto tiempo que Dios decidió destruirlo. Exacto. ¿Sí? Mira ahora, con ese contexto en mente, lo que he leído, Lot todavía en la ciudad, mira lo que está sucediendo, mira ahora. Tenía 2 hijas en casa y creo que tenía 2 hijas afuera también, lo cual él fue y habló con las 2 hijas y les dijo lo que había pasado y se rieron de él. Dice, se rieron de Lot y le dijeron básicamente que eso nunca iba a suceder. Lot vino desanimado. Dice, lleno de dolor regresó Lot. Y déjame asegurarme que le estoy diciendo, porque quiero que lo lean ustedes. Lo pueden leer de ustedes cuando tengan tiempo. Capítulo 19 de Génesis. Yo no lo leo por tiempo.
Pero ustedes pueden leer el capítulo 19 de Génesis y van a ver lo que estoy hablando, no es inventado, está aquí. Entonces, Génesis capítulo 19 es donde se encuentra la historia. Dice, cuando Lot fue y habló con su familia y no le creyeron las dos hijas que estaban casadas, él regresó, dice, lleno de dolor regresó Lot a su casa y contó su fracaso entonces a los ángeles. Déjenme leer de acá que está un poco más grande. Y contó su fracaso entonces a los ángeles. Entonces los ángeles le mandaron levantarse, llevar a su esposa y a sus dos hijas que estaban aún en la casa y abandonar la ciudad. Pero Lot se demoraba, aunque diariamente se afligía al presenciar actos de violencia, no tenía un verdadero concepto de la abominable iniquidad y la depravación que se practicaban en esa vil ciudad. ¿Están viendo el contexto? Lo que Lot estaba viendo en ese momento no era nada. Dice que él se afligía, le dolía cuando veía las cosas que hacían, la violencia. Pero dice, aun cuando Lot veía estas cosas, él no se daba de cuenta lo malo que estaba este lugar. Todavía no se da de cuenta lo malo que estaba este lugar. Y sigue diciendo, no comprendía la terrible necesidad de que los juicios de Dios reprimiesen el pecado. Sigue diciendo, es parte de la misma cita. Dice, algunos de sus cercanos, eso no es, me parece que no lo puse. Qué triste. Ok. Había una parte de la cita donde dice que porque Lot estuvo en medio de la ciudad, en medio de los ciudadanos en esa ciudad, dice que perdió su fe. Oh, sí. Patriarcas y profetas. Ajá. Este mismo libro dice que no tenía la misma fe y por eso, creo que está más adelante. Pero quiero que entiendan lo que está pasando aquí. Lot está viendo la violencia con la cual están tratando a los ángeles. Él vio, antes de que vinieran los ángeles, actos violentos cada día. Y le dolían, se acostumbró. Entonces, al venir los ángeles y ver lo que están haciendo con los ángeles, él debería haber pensado, wow, este lugar está mal, tan mal que los ángeles van a destruir este lugar, vámonos de aquí. Pero él, era mucho, para que Dios decidiera destruir el lugar, lo cual todavía va a decidir en el final de los tiempos, simplemente con fuego, no con agua. Pero va a destruir este mundo y lo va a recrear. Pero interesantemente, Lot no está viendo la necesidad de irse con su familia. Y viene triste y le dice, que mis hijos no se quieren ir. Y porque sus hijos no se querían ir, él tampoco no se quería ir tampoco. Entonces los ángeles le están diciendo, coge a tu familia, a tus dos hijas que están aquí, a tu esposa y sal, vete. Dice, algunos de sus cercanos, ya cuando salieron, ¿verdad? Cuando finalmente los ángeles los agarraron de la mano, lean en el capítulo 19, van a ver que los ángeles tuvieron que agarrarlo de la mano y sacarlo de la ciudad. No se quería ir. No se quería ir. La influencia de la ciudad en el individuo. Dice, algunos de sus cercanos se aferraban a Sodoma y su esposa se negaba a marcharse sin ellos. Esas eran sus dos hijas. A Lot le parecía insoportable la idea de dejar a los que más quería en la tierra. Aquí está. Le apenaba abandonar su ¿qué? Suntuosa morada y la riqueza adquirida con el trabajo de toda su vida. ¿Están viendo dónde está la raíz? ¿Dónde estaba su corazón? Para salir como un pobre peregrino, lo cual era Abraham. Aturdido por el dolor, se demoraba y no podía marcharse. Si no hubiese sido por los ángeles de Dios, todos habrían perecido en la ruina de Sodoma. Los mensajeros celestiales asieron de la mano a Lot y a su mujer y a sus hijas y los llevaron fuera de la ciudad.
Wow. ¿Están viendo eso? No podía. Y tuvo que salir los ángeles para agarrar a sus hijas, a su esposa y a él, porque dice que él se tardaba. Él se tardaba. Y así están muchas personas, entonces, atadas a las cosas de este mundo, atadas a las casas, a los carros, a los trabajos, y sabiendo muchas veces la verdad, y no queremos ver la realidad de que estas cosas nos atan, no para vida eterna, sino para perdición. Es que es difícil un cambio de vida, ¿verdad? Cuando uno está tan acostumbrado a una cosa es difícil. Pero créame, más difícil va a ser cuando venga el tiempo y no hayamos preparado nuestras vidas para encontrarnos con Pero Cristo. mira cómo es Dios. Mandó a los ángeles, todavía tuvo misericordia de Lot. Amén. Y los ángeles lo agarraron de la mano para salvarlo. Tenemos esa bendita esperanza que el Señor nos va a ayudar, pero tenemos que tomar decisiones. Nosotros la verdad es que a Lot vinieron a última hora y le dijeron es tiempo de irte, pero al pueblo de Dios se le ha estado diciendo que se mude de la ciudad al campo hace muchos años. Entonces, no solamente por lo que viene, sino, como decimos anteriormente, para preparar el carácter, para que cuando venga Cristo estemos listos. Nosotros leímos anteriormente en el estudio anteriormente, leímos que es 10 veces más fácil moldear el carácter de nuestros hijos en el campo que lo es en las ciudades. Dice Spanish State Line, great idea. Now we can share with non-English speaking brethren. Amen. Yes, ma'am. Blessings. Share. Sí, vamos a compartir con nuestra familia latina. State Line en español, donde se predica el testimonio directo. Ok, vamos a seguir con esto. Estamos llegando a la conclusión. Pero dice, pero Lot confuso y aterrado protestó que no podía hacer lo que se le exigía, por temor a que le ocurriera algún mal que le causara la muerte. Mientras vivía en aquella ciudad impía, ¿qué dice? En medio de la incredulidad, su fe había disminuido. O sea, yo quiero que entiendan lo que está diciendo el libro. El libro está diciendo que Dios mandó a sus ángeles a sacar a Lot de la casa. ¿Están conmigo? Sí. Los ángeles sacaron a Lot, a sus 2 hijas y a su esposa de la casa. Los agarró de la mano y los sacó y le dijo, vayan para allá, no miren para atrás, todo esto va a ser destruido. Y Lot le está diciendo, ay, yo no quiero ir allá porque si voy allá me van a matar. ¿Cómo que te van a matar? Dios te está salvando, no para matarte. Estaba tan cegado que no estaba viendo que el plan de Dios no era que muriera, era salvarlos. O Dios no te va a mandar a la montaña donde te van a matar. Él tenía que tener fe suficiente para saber que yendo a las montañas Dios iba a estar con él. Ahora, Dios no lo mandó a una ciudad. ¿Dónde lo mandó Dios? A la montaña. Él quería que fuera a la montaña. Él quería que fuera a la montaña, pero Lot insistió, no, déjame ir a esa ciudad que está cerca. Ahora esa ciudad se iba a destruir. Y Dios en su misericordia le dijo que vea a la ciudad. Fue a la ciudad y no quedó ahí. Por miedo se fue al campo. Pero el daño estaba hecho. Ahora, esto es lo increíble. Dios le está salvando la vida al Señor y a su familia. Y Él está preocupado que cuando va a la montaña va a perder la vida. Wow. Entonces, ¿para qué Dios lo está salvando? Él no vio eso. No lo vio. ¿Por qué? Porque la influencia de haber estado en medio de personas incrédulas. Si hubiera estado con Abraham, su fe hubiera estado mucho más diferente. Por eso es importante unirnos con personas que tengan fe, que practiquen y vivan la fe, porque si estás uniéndote con personas que no practican y no viven la fe, te va a ser difícil, porque te vas a acostumbrar a las quejas y a la falta de fe, mientras si estás con personas que oran y creen en Dios, usualmente así vas a adaptarte tú también. Tus amigos tienen que ser de más fe que tú. Sigue diciendo, el príncipe del cielo estaba a su lado
y sin embargo, dice, rogaba por su vida como si el Dios que había manifestado tanto cuidado y amor hacia él no estuviera dispuesto a seguir protegiéndole. Debiera haber confiado plenamente en el mensajero divino, poniendo su voluntad y su vida en las manos del Señor, sin duda ni pregunta alguna. Este es el último párrafo. Dice, otra vez se le dio la solemne orden de apresurarse, pues la tempestad del fuego tardaría muy poco en llegar. Pero una de las personas fugitivas se atrevió a mirar hacia atrás, hacia la ciudad condenada. ¿Y se convirtió en qué? En un monumento del juicio de Dios. Si Lot mismo no hubiese vacilado en la obediencia a la advertencia del ángel, y si hubiese huido con la prontitud hacia las montañas, sin una palabra de súplica ni de protesta, su esposa también habría podido escapar. La influencia del ejemplo de él la habría salvado del pecado que selló su condenación. Pero la vacilación y la tardanza de él la indujeron a ella a considerar livianamente la amonestación divina. Esta es una lección para nosotros, porque muchas veces como esposos sabemos que tenemos que tomar una decisión. Tenemos que sacar a nuestra familia de la ciudad a un lugar, o tenemos que llevar a nuestra familia a la iglesia. Tenemos que congregarnos, pero muchas veces por nuestra pareja no queremos hacerlo. Y en vez de tomar una decisión firme diciendo Dios es primero, nos dejamos moldear y afectamos de tal manera a nuestra familia, porque no ven la seriedad. Sí, porque el hombre debe ser el sacerdote de la casa, es el esposo, y el esposo junto con Dios tiene que tomar decisiones de acuerdo a la palabra. Amén. Y si todo eso va en concordancia, no tienes perdedero. Amén. Y Ahora, la familia se va a perder. sí. Tampoco. Ahora la pregunta sería entonces, ¿qué tal si yo como esposa me quiero mudar y mi esposo no quiere? Ahora, nosotros no apoyamos la decisión de mudarse sola al campo y dejar a tu familia. Dios es el que le está llamando a mudarse al campo. Si oramos a Dios, yo te aseguro, no porque lo dice Aarón, sino porque Dios es veraz. Si tu esposo es un hombre de Dios y tú le oras a Dios, Dios va a mover ese corazón a que él se mude al campo. Claro que sí. El Espíritu Santo hace el trabajo. Sí. Hay que orar. Sí, Si hay que alguien ponerlo en está manos de pasando Dios. por esa situación, póngalo en las manos de Dios y Es ore. importante ponerlo en las manos de Dios. Se me murió la batería del celular, entonces ya no puedo ver los comentarios. Pero es importante que entendamos la importancia de mudarnos al campo. Sí. Pudimos ver lo que sucedió con Abraham y Lot. Uno en el campo, otro en la ciudad. Además, no les enseñé que los ángeles vinieron primero donde Abraham. Y le dijeron a Abraham lo que iba a pasar. Y Abraham fue el que intercedió por Lot. Abraham intercedió por Lot y entonces dijeron, ok, porque él dijo, si hay un justo, si hay 10 justos, perdonarías. No se encontraron 10 justos, pero por esa oración sacaron a Lot de la ciudad. Y también tú estabas diciendo que es importante relacionarse con personas con la misma espiritualidad, gente que ore. Sí. Igual le pasó a Lot. Abraham era fuerte espiritualmente y lo ayudaba espiritualmente a él. Ajá. Y cuando él se apartó de él, también esa influencia de Abraham no convenió. Sufrió para la él. consecuencia. Sufrió la consecuencia de eso, porque se apartó de un hombre espiritual. Sí. Ahora miren esto también lo interesante, porque aún Lot perdió a su esposa a raíz de la influencia de la ciudad, de tu tardanza, porque perdió fe y no agarró las cosas en serio. Muchas veces nosotros la mudanza de la ciudad al campo no lo tomamos en serio y la gente lo toma así a la ligera, pero cuando caiga la primera destrucción o el primer evento en la ciudad, entonces van a ver lo serio que era. Ahora, otra cosa que yo vi en esto es, las hijas de Lot, aunque salieron de la ciudad no salió de ellas. Sí, lo habla el espíritu de profecía. Sí, la Biblia menciona que ellas fueron
y se acostaron con su papá, Ujú. porque creían que no había nadie más en el mundo. ¿Y dónde estaba su tío? El tío de Lot todavía estaba vivo. Pero Lot nunca le dio la verdad a sus hijas, entonces ellas creían que eran las únicas que habían quedado, y lo que hicieron fue que emborracharon a su esposo, a su papá, emborracharon a su papá, y una se acostó con él una noche y la otra vino y se acostó con él, y tuvieron dos naciones, la nación de Moab, y no me acuerdo la otra, el otro nombre, pero tuvieron dos naciones que eran enemigos de Israel por mucho Y tiempo. todo eso, la influencia donde ellos vivían, ¿no? Todo Ahí eso, lo aprendieron. todo lo aprendieron de allí. Aprendieron las maneras. Ya. Imagínate, primero emborrachar a tu papá, Sí. si no debieron estar bebiendo en primer lugar. Bien, ¿dónde aprendieron eso? Bueno, Sí. y encima de eso, acostarse con su papá es, ¿cómo se le dice eso? Incesto. Ujú. O sea, eso estaba prohibido ya para ese tiempo. Se acostaron con su papá para tener descendencia. Y la descendencia de ellos salió tan mal como Sodoma y Gomorra. Y vemos a Sodoma y Gomorra y decimos, oh, pero eso ya pasó, eso nunca va a llegar a pasar. Pero estamos viendo en el mundo las situaciones donde muchos de nosotros estamos viendo cómo está afectando las familias, las situaciones de pecado que hay en las ciudades y en este mundo. Sí puede llegar a pasar. Oh, sí, claro, o sea, nunca debemos olvidarnos de eso porque en el... Ya estamos viviendo sí, demasiado pecado, hay sí. demasiadas cosas horribles. Sí, o sea, que en cuando leemos el libro de Mateo, hablando acerca de la venida de Cristo, dice que vamos a estar en lo mismo, como Sodoma y Gomorra. Sí. Entonces, no debemos olvidar que lo que pasó en el pasado se va a repetir nuevamente y va a suceder. Tenemos que prepararnos y tener cuidado. Y Dios nos está ayudando. Nos ha mostrado que la vida en la ciudad no beneficia espiritualmente a nadie. Y cuando vienen los problemas, los primeros que afectan son las personas en la ciudad. Y Dios en su misericordia nos ha dejado la Biblia, el Espíritu Profecía y Ya. muchos libros para guiarnos, Ya. para podernos dirigir en estos últimos días. Así es. Y para muestra un botón, estamos viendo lo que pasó con la vida de Lot, la vida contraste en Abraham, las hijas que fueron afectadas, 2 murieron, la esposa murió, 2 hijas que crearon unas naciones, la única herencia que fueron unas naciones malas, perversas, que no servían a Dios. Si Lot hubiera visto esto, él hubiera tomado una decisión muy diferente. Pero Lot lo que estaba viendo era la vida en la ciudad y los beneficios que le ofrecía vivir en la ciudad. Y esa decisión que tomó de apartarse e ir a la ciudad le costó la vida de su familia. Wow, Wow, wow. le costó la vida de su familia. Yo me imagino que con cuánta tristeza está diciendo, wow, mejor me hubiera quedado en el campo. Mejor me hubiera quedado en el campo. Perder a tus 2 hijas, a tu esposa, a tus yernos en el mismo día y que tus hijas salieran así con un carácter totalmente depravado, no vale la pena. Simplemente porque vaciló y no obedeció. No obedeció. Y No así obedeció. están muchas personas Ya. donde no se está obedeciendo la palabra de Dios. Ya. Desde cuando el mensaje nos ha dicho que salgamos, que no estemos en las ciudades, que no crezcamos nuestros hijos en las ciudades, que salgamos, y todavía estamos allí. Ya. Y ni siquiera oramos para que Dios abra los caminos, que eso es lo primero que debemos hacer, orar para que Dios abra los caminos y nos ayude y nos dé sabiduría para salir, porque tampoco podemos salir así por así. No, esto es, y vamos a hablar de eso más adelante Sí. también, pero lo primero es oración. Hay que buscar a Dios en oración porque Él es el que nos está llamando, Él tiene que dirigirnos y mostrarnos dónde. No tomes tú la decisión de ir donde te parezca. Órale a Dios y pregúntale a Dios dónde Él te quiere. Porque donde te va a usar, donde Él va a afectar tu vida y te va a usar para hacer su obra, ahí donde Él te va a poner. Entonces, queridos, una vez más hemos llegado a la conclusión de este programa, pero le agradecemos mucho su participación, le agradecemos mucho que hayan estado con nosotros
Y con el corazón en las manos le decimos, mis amigos, verdaderamente consideren eso. Si tú vives en la ciudad y no te has mudado al campo, órale a Dios que te muestre, que te enseñe, que te dé la oportunidad de salir, especialmente si tienen hijos. La semana pasada, la última vez que estuvimos estudiando, estuvimos hablando acerca de la corrupción de las escuelas y que el plan de Dios es que tengamos escuelas en casa. Y vamos a hablar de eso más adelante también. Todavía faltan varios capítulos, son 9 o 10 capítulos, apenas vamos por el 5 y se pone mucho más interesante. Entonces, bendiciones mis queridos amigos,